La podemos ver. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a platicar de herramientas e indicadores clave en la atención de clientes. ¿Qué medir? ¿Cómo interpretarlo? ¿Y con qué herramientas gestionarlo? ¿No? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 5 puntos en particular, los 3 principales, los fundamentos, qué hace estratégica la atención de clientes y cómo segmentar la cartera, los indicadores clave, terminología en inglés, que es el famoso churn, el NRR, el GRR, el NPS, el CSAT y el Health Score, qué medir y cómo interpretarlo. Cuando lleguemos a cada uno de ellos, haremos su traducción al castellano. Las herramientas, cuál es el stack tecnológico por capas que debo de utilizar y qué me toca de acuerdo al tamaño del equipo o de acuerdo al tamaño de la empresa que soy. Vamos a ver un caso práctico y el cierre de la plática, cómo se conecta todo lo que vamos a ver y lo vamos a establecer en un ejemplo real. Y al final tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, dudas que puedan tener sobre su operación específica. Aquí estamos para resolverlas de la mejor manera. Bueno, vamos a platicar de los fundamentos. ¿Qué hace estratégica la atención de clientes? Como todos sabemos, o la gran mayoría de las empresas de ingresos recurrentes, de suscripción, de B2B, tienen áreas de soporte, de ventas y de atención a clientes. Pero esa atención a clientes la tenemos que llevar a un éxito con el cliente, al customer success. Y esas 3 áreas no hacen lo mismo. Soporte generalmente atiende un incidente, un problema, una solicitud de servicio. Es un área reactiva. Se abre un ticket, se atiende, se soluciona y se cierra, ¿no? Y en el mejor de los casos, el cliente responde una encuesta de satisfacción. El área de ventas, el área de ventas son cazadores, persiguen el cierre, buscan un contrato, una vez que lo tienen, lo dejan en la empresa y van tras el que sigue, ¿no? Es un perfil que avanza y que siempre sigue al siguiente prospecto. Customer Success tiene que hacer algo distinto. Tiene que asegurar que el cliente logre el resultado por el que nos compró un producto o servicio y tenemos que estar ahí antes de que nos lo pida. En el modelo de suscripción de ingresos recurrentes, el contrato no se gana una sola vez, se gana en cada renovación. Y yo voy más allá, se gana todos los días. El seguimiento que hagamos de nuestros clientes nos va a dar la oportunidad de tener relaciones transparentes y a largo plazo. Esto me lleva a la parte de que retener es más rentable que adquirir. Y se los voy a dar con datos reales. Es de 5 a 15 veces más caro adquirir un cliente nuevo que retener uno existente, ¿no? Muy interesante. La gran mayoría de las empresas enfoca su presupuesto en un presupuesto de ventas y se olvida del presupuesto de atención al cliente, de servicio al cliente. Pero los números nos dicen que siempre va a ser mucho más fácil crecer con los clientes de base instalada que tenemos que traer uno nuevo. Les voy a dar un número, 1,000,000. Pónganle la moneda que ustedes quieran. 1,000,000 de pesos dominicanos, 1,000,000 de pesos mexicanos o 1,000,000 de dólares, dependiendo del tamaño de la empresa en la que estemos trabajando. Eso es lo que vale un cliente enterprise de 200,000 al año y que se queda 5 años conmigo. Es decir, contrata en el 2026 y ese cliente va a ser mío hasta el 2030. Es una muy buena inversión y es un muy buen negocio. Entonces, si yo invierto una pequeña parte, por ejemplo, 50,000 en el equipo que lo retiene, que se cerciora de que se cumpla el compromiso por el que nos contrató un producto o un servicio, el retorno es de 20 a 1. Entonces,
Aquí hay que cambiar el paradigma, hay que enfocar parte del presupuesto, una parte idónea y adecuada en las áreas de servicio al cliente, de atención al cliente, de Customer Success, el nombre que ustedes le quieran poner. Retener y hacer crecer al cliente ya adquirido es casi siempre la fuente de crecimiento más rentable que tiene una empresa. Y ahora, la segmentación. No todos los clientes necesitan lo mismo. Aquí les pongo yo un ejemplo donde yo separé los clientes en tres segmentos. Los clientes de gama alta, y esta es una regla que se cumple cabalmente en todos los negocios. El 20% de las cuentas representa el 80% del ingreso. Ahí necesito personas con el título que ustedes le quieran poner, ejecutivo de cuenta, gerente de cuenta, key account manager, como ustedes gusten, se necesitan personas dedicadas a la cuenta. Hay que tener un responsable dedicado, hay que tener reuniones trimestrales de negocio regulares y hay que tener un plan de cuenta del cliente, porque si este cliente está satisfecho con el servicio que le da la empresa y el área de servicio al cliente se encarga de validar que eso ocurra, es un cliente que voy a poder expander. Para los clientes de gama media, que son las cuentas medianas, voy a tener un ejecutivo que va a atender un mayor número de cuentas. ¿Cuántas? Dependiendo del universo que tenga la organización, dependiendo del sector en el que se encuentre la organización. Voy a tener que establecer una comunicación semidigital porque al tener este ejecutivo un mayor número de cuentas, no va a poder estar tan pegado y de manera personal como en el segmento superior. Y tengo que establecer procesos estandarizados que me permitan estar constantemente conociendo cuál es la salud del cliente y pudiendo actuar en el momento correcto. Y el último segmento que establecí es uno al que le puse gama universal, es el alto volumen, el mercado masivo. Bajo ticket significa que facturan menor, pero también los tengo que atender porque todos mis clientes suman y a todos hay que atenderlos dependiendo del segmento en el que se encuentran. Aquí voy a poder utilizar automatización, voy a poder utilizar correos, voy a poder hacer webinars para informar de cuestiones importantes en la operación o en el uso del producto y servicio y voy a poner a su alcance base de conocimiento para que ellos puedan darse un autoservicio siempre que esto sea posible. Es importante recalcar que los indicadores y herramientas de esta charla se van a aplicar de manera diferenciada dependiendo del segmento en el que se encuentra el cliente dentro de una organización. Nunca vamos a poder medir igual una cuenta de 500,000, la moneda que sea en el periodo que se trate, a una que me paga 5,000 en esa misma moneda y en ese mismo periodo. Independientemente del segmento en el que nos encontremos, todos los clientes tienen un ciclo de vida y todos atraviesan el mismo viaje independientemente de ello, ¿no? Empezamos con un onboarding o una implementación o despliegue, como ustedes gusten llamarle. El cliente arranca y dependiendo del segmento, el onboarding va a ser más complicado o más sencillo. Y el cliente, una vez que tiene el producto o servicio que contrató, lo tiene operativo, va a tener un primer valor, va a vivir el resultado por primera vez, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Facturación electrónica. Si el cliente contrata un servicio para facturar que se conecta con su ERP, pues lo primero que va a hacer es, una vez que salgan en vivo en el famoso Go Live, va a mandar la información desde su ERP y va a generar una factura. Y esa factura la va a poder validar contra la autoridad fiscal
del país en el que se encuentre y la autoridad fiscal le va a decir que está correcta o no está correcta. Si esa primera salida es exitosa, ya tenemos un gran avance con la historia que se va a desarrollar de ahí en adelante con el cliente. Después se convierte en una adopción. Usa el producto con regularidad. ¿Qué tan regular? Dependiendo del tipo de negocio. Imagínense si se trata de una refresquera, como lo decimos en México, una empresa que vende refrescos, sodas, y tiene que entregar el producto a puerta de camión en los almacenes, en los supermercados, eso. Generalmente esos procesos todavía no están tan automatizados y hay que entregar la factura de manera física, presencial, ¿no? Entonces, una vez que esto funciona y adopta y usa el producto con regularidad y el producto funciona de manera correcta, se empieza a crear una relación virtuosa entre el cliente y el proveedor. Y yo lo veo más allá. A mí me encanta que esos términos cambien a una relación de socios de negocios. Una vez que esto ya está en ese círculo virtuoso, vamos a llegar al proceso de renovación. Mediante un contrato vamos a establecer un periodo donde a lo mejor el servicio se va a tener que renovar mensualmente, trimestralmente, anualmente, que es lo más seguro, o bianual, trianual, dependiendo del tipo de producto y servicio. Bueno, la renovación, si se cumplen los primeros 3 pasos del ciclo de vida del cliente, va a ser totalmente transparente. Y una vez que ese cliente está a gusto, que le estamos cumpliendo el compromiso del servicio que le vendimos y que él estaba buscando y al cual le dimos una solución a los problemas o una solución a los requerimientos que él tenía, vamos a poder llegar al nivel de expansión. Va a crecer la relación. Entonces, un resumen es que el momento más crítico es el momento del primer valor, el First Value Milestone. Cuanto más tarde el cliente en experimentar por primera vez el resultado por el que pagó, mayor es el riesgo de que abandone antes de sentir que valió la pena. Ese es el primer valor o el time to value, ¿no? Entonces es importante que sepamos que en el servicio al cliente, en el Customer Success, el ciclo de vida se cumple independientemente del segmento en el que se encuentren los clientes. Ahora, vamos a hablar de los indicadores clave. ¿Qué medir para saber si un cliente se queda o se va? ¿No? Todos hemos oído hablar de la cancelación y la cancelación tiene un término en inglés que se llama churn, ¿no? Cuando uno llega a trabajar en una empresa o llega como consultor a ayudarle a las áreas de atención a clientes, una de las primeras preguntas que hace el director de finanzas es ¿cómo vamos con el churn? Pero el churn no es algo tan simple. El churn se puede medir de 2 formas. Se puede medir como logo churn o como revenue churn. Y no son lo mismo. Por ejemplo, de 100 clientes, en un periodo X de tiempo pierdes 10. ¿Qué tan grave es? Si yo soy el director de un área y alguien llega y me dice, perdimos 10 clientes en X periodo de tiempo, para mí puede sonar muy grave, pero hay que hacer un análisis más profundo con base en la medición del indicador. El logo churn cuenta clientes. Si se fueron 10 de 100 clientes, es el 10%. Pero esto no me va a decir cuánto dinero representaban en la recurrencia de la organización. Entonces, existe el revenue churn, ¿no? Que mide la cancelación de la ganancia. Y ese cuenta dinero, ¿no? Esos 10 clientes eran los más chicos, solo el 2% del ingreso total, 2%. Entonces, no es tan crítico. No, a nadie le gusta que los clientes cancelen, pero es algo que a veces no se puede evitar. Entonces, lo que hay que medir es la parte importante del dinero.
no es que no sea importante el número de clientes, pero hay que ponerlo en la balanza y saber definir cuál es el más adecuado para medir, ¿no? Y cuando se trata de ingresos, son las cifras que va a haber un director de finanzas, un CFO, ¿no? Entonces, uno de los primeros indicadores que hay que medir es la cancelación, que también estoy haciendo mi trabajo como empresa. Estoy manteniendo a mis clientes, estoy teniendo una relación duradera, transparente y sana. Eso los indicadores me lo van a ir diciendo día con día. Este es uno de los indicadores, el más importante para mí en el servicio a cliente, el Net Revenue Retention o NRR. Es la más importante en el éxito que se tenga con el cliente. ¿Cómo se calcula? Este es un ejemplo muy básico. El NRR es el ingreso inicial que tengo menos las cancelaciones o downgrades. El downgrade es cuando un cliente tiene contratado alguna suscripción de un tipo y baja a otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablando de los streamings de video, tengo el servicio que me permite tenerlo en 4 pantallas, pero ya no lo quiero pagar o no lo puedo pagar y me bajo al que me da una sola pantalla, ¿no? Entonces, ese es un downgrade. Más la expansión. La expansión es lo que yo le pueda vender al cliente a través de venta cruzada o incremento de los servicios que tiene contratados. Todo eso lo divido entre el ingreso inicial y lo multiplico por 100. En este caso tengo un ingreso inicial de 200,000, tengo cancelaciones por 12,000, pero tuve una expansión por 25,000. Mi resultado final es de un 106.5%. La cartera creció 6.5% sin un solo cliente nuevo. Yo he sido testigo y parte fundamental en organizaciones, tanto trabajando dentro de ellas como haciendo consultoría, que a través de un Customer Success adecuado, la cartera puede crecer, aunque el área de ventas esté experimentando situaciones particulares que no le permitan traer clientes nuevos. Entonces es muy importante que, que el área que atiende al cliente haga lo necesario en conjunto con todo el soporte a la operación para que el cliente obtenga el resultado, el objetivo que está buscando. Un ejemplo fue el periodo entre 2020 y 2022, cuando estuvo la pandemia. En la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, las ventas nuevas fueron muy difíciles, ¿no? Y la empresa creció alrededor de 20% anual a través de únicamente servicio al cliente. Venderle al cliente nuevos servicios, expander, apoyarle con situaciones que tenía y es un ejemplo muy claro de que esto sucede, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un Net Revenue Retention arriba del 100%, estoy teniendo una cancelación neta negativa. Y hay quien lo bautizó como el santo grial de cualquier negocio de suscripción o de ingresos recurrentes. Y yo voy más allá. Es el santo grial de cualquier negocio en este planeta. Voy a hacer ahora un punto de referencia o benchmark del NRR en empresas de B2B, de suscripción o de ingresos recurrentes. Cuando yo tengo un número mayor al 100%, perdón, menor al 100%, mi cartera se está contrayendo. Ahí estoy teniendo problemas, no estoy haciendo las cosas que debería de estar haciendo y tal vez no estoy observando los indicadores que tengo que estar mirando. Si yo tengo el número entre 100 y 110, como en el ejemplo anterior, mi negocio está sano.
¿no? Hay que seguir haciendo las cosas para mantener esa tendencia. Si yo tengo el número entre 110 y 120%, es que mi equipo está creando un valor real. Es, está a un lado del cliente, está escuchando al cliente, sabe lo que el cliente necesita y está haciendo la relación crossfuncional interna para poderle ofrecer los servicios que esté requiriendo el cliente. Ahora, si tengo un número por encima del 120%, soy una empresa de clase mundial. Y eso en números se ve muy poco y tengo ejemplos como Snowflake o Datadog. Snowflake es una empresa de base de datos relacional en la nube y Datadog es una empresa de monitoreo de servicios digitales que también trabaja en la nube. En los primeros años, cuando salieron al mercado, tuvieron esos números mayores al 120%, vendiendo servicios única y exclusivamente a la base instalada que ya les había contratado inicialmente, ¿no? Entonces yo llego a dos temas. El primero es que un equipo que solo renueva, o sea, que no le interesa sumar nuevos servicios al cliente, mejora el ingreso bruto de la empresa, única y exclusivamente. Pero uno que renueva y expande, mejora el Net Revenue Retention. Y ese es el más valioso y el más difícil de construir. Entonces, estos son indicadores que hay que medir constantemente y hay que estar observando. Ahora, vamos a ver otros dos indicadores que son muy importantes. El Net Promoter Score, que es el número de promoción que la red de clientes me dice cómo está. Y la satisfacción del cliente, ¿no? El famoso CSAT. Son indicadores que me ayudan a ver a futuro, no a un futuro muy lejano. Me ayudan a ver en el corto y mediano plazo, ¿no? Como vimos, la cancelación y el NRR nos dicen lo que ya pasó. El NPS y el CSAT nos dicen lo que va a pasar. El NPS es muy fácil. Se analiza mediante una sola pregunta. ¿Qué tan probable es que nos recomiendes con alguien más? Y la calificación va del 0 al 10. Se segmenta en tres niveles. Si la calificación va del 0 al 6, son detractores. Es alguien que no me va a recomendar con nadie y que muy posiblemente está pensando en dejarme en el corto o mediano plazo. Si la calificación está entre 7 y 8, son clientes pasivos. Están a gusto con lo que tienen, pero no me van a recomendar con más nadie ni me van a comprar nuevos servicios. Y los promotores son los que califican entre 9 y 10. Los promotores están a gusto, quieren expandir el negocio y a ojos cerrados me pueden recomendar con un tercero. El CSAT es una satisfacción puntual después de una interacción específica. Es más táctico y es menos predictivo que el NPS. El Customer Satisfaction yo lo sugiero utilizar en las áreas que tienen contacto con el cliente y que pueden ser atención a clientes, que puede ser soporte técnico, que puede ser un área de cobranza, que puede ser cualquier área que tenga un contacto directo con el cliente, tiene que solicitarle una encuesta de satisfacción y hacer todo lo necesario para que el cliente la conteste. Es la única manera en que vamos a tener información fresca de cómo estamos interactuando y cómo nuestras diferentes áreas que atienden al cliente le están resolviendo cualquier incidente o cualquier solicitud que se le pueda presentar. De esta diapositiva me quedo que con un detractor no contactado
en las siguientes 48 horas a que me entero una vez que le hice la encuesta del NPS, es una cancelación que se está cocinando en algún lado. Entonces hay que actuar de inmediato. Y ahora, el semáforo de salud. Es todo resumido en un semáforo, ¿no? Yo tengo que tener la capacidad de saber cómo están usando el producto, si hubo tickets abiertos, cuántos tickets hubo, si se atendió dentro del SLA, si hay tickets que se mantienen abiertos, eh, de qué se trató, si hay tickets que son repetitivos y me habla para reportarme el mismo problema periódicamente. Entonces tengo que tener información de los tickets. Tengo que tener información reciente del NPS. O sea, el cliente me va a recomendar o no me va a recomendar. Tengo que participar en reuniones con el cliente. Dependiendo de cómo esté segmentado, ya vimos, los que están en el segmento más alto, hay que estar constantemente pegado a ellos y en reuniones con ellos. El segmento intermedio, tengo que encontrar la mezcla perfecta para saber qué es lo que necesita, pero también tengo que tener reuniones. Puedo tener reuniones remotas, puedo tener reuniones telefónicas, puedo hacer muchas cosas, pero tengo que tener reuniones. Y en el segmento masivo, bueno, tengo que encontrar los medios para tener la retroalimentación adecuada de ese cliente. Tengo que hacer una adopción de funciones de lo que necesito hacer para ofrecer el servicio adecuado y tengo que saber si mis clientes encontraron el valor adecuado al empezar a utilizar el producto o servicio que yo les vendí. Eso no lo vean como un dashboard que se pone ahí y que está ahí. Eso es algo que hay que estar revisando semana con semana, ¿no? El ejecutivo responsable de la cuenta tiene que estar revisando sus cuentas todos los días, tiene que conocerlas perfectamente, tiene que saber en qué tipo de sector de negocio se encuentran sus clientes y tiene que saber qué servicios o qué productos les vendimos, ¿no? Y eso se tiene que reflejar en en el dashboard o en el tablero que le va a entregar a su gerente, a su director, para saber cuándo actuar. Ese semáforo tiene que ser un semáforo vivo. Si la luz aparece en rojo para un cliente, hay un riesgo y hay que actuar de inmediato. No hay que actuar dentro de 3 días ni dentro de una semana. Hay que actuar hoy. Hay que sentarse, ver qué está pasando y ver cómo se va a resolver. Si el semáforo está en ámbar o en amarillo, me está mandando una alerta de que hay que poner atención y hay que monitorear qué está pasando con ese cliente, ¿no? Y el monitoreo no se trata de lo monitoreo una semana y después ya me olvidé. El monitoreo tiene que ser constante hasta que realmente sepamos que es un cliente que está satisfecho y que está saludable. Y el monitor verde es el monitor que me indica que me puedo expandir. Cuando un cliente está en luz verde, yo les puedo decir, porque lo he vivido, porque lo he visto, que muchas veces el cliente se adelanta y te dice, necesito que me vendas más servicios. ¿Cómo me puedes ayudar a resolver esta situación? ¿Qué más podemos hacer juntos? Lo ideal sería que todos los clientes estuvieran en semáforo verde. Es complicado, no imposible, pero es el objetivo al que nos tenemos que dirigir. Entonces, el semáforo de salud va a ser la herramienta operativa que le dice al equipo de un vistazo qué cuentas necesitan atención inmediata. Vamos a ver las herramientas, el stack tecnológico capa por capa, ¿no? Aquí vamos a ver la gráfica de abajo hacia arriba. La mayoría de las empresas, por no decir que todas requieren un CRM, un Customer Relationship Management, ¿no? Existen herramientas como Salesforce, como HubSpot, pero también hay muchas de código abierto. Ahora hay muchos que desarrollan su propia aplicación a través de la inteligencia artificial,
pero desde el primer cliente es obligatorio tenerlo. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener toda la información del cliente. Desde que lo prospecté, qué servicios le interesaron, la información administrativa, contactos técnicos, contactos de pago. Ahí voy a tener toda la historia del cliente y necesito tener un CRM, ¿no? En la parte de ticketing y soporte, ¿no? Existen herramientas como Zendesk, como Intercom, como Freshdesk, y esto dice que cuando el volumen requiere trazabilidad. Una empresa que vende seguros de vida, una aseguradora, necesita un software de tickets. Mucha gente me ha dicho, no, no lo necesita. Yo les diría, sí lo necesita. ¿Por qué? Porque una interacción con un cliente, si queda documentada en un ticket, va a ser mucho más fácil de darle seguimiento y de resolver. Aquí yo utilizo una premisa de auditoría. Lo que no está documentado no existe. Si alguien me habla para reportarme algo y yo no tengo una solución tecnológica donde pueda documentar la interacción que tuve con el cliente por la situación que se haya tratado, eso se va a multiplicar en el tiempo y se va a crear una bola de nieve que me va a salir más cara y que generalmente va a resultar en una insatisfacción del cliente. La plataforma de éxito con el cliente. Existen plataformas como Gainsight, como Churn Zero, como Totango, y esta solo tiene razón de ser cuando tengo 100 o más cuentas activas y tengo 5 o más gerentes de cuenta, ¿no? Entonces, dependiendo del negocio al que me dedico o dependiendo del número de clientes que tengo, voy a tener que utilizar de manera diferenciada estas plataformas. Yo les diría, hay que buscar plataformas que se adecúen al negocio que tengo, que sean flexibles y que sean escalables en el tiempo. Que yo pueda tener, por ejemplo, las que tienen licenciamiento, bueno, que pueda yo tener licenciamientos por usuario, que pueda tener licencias flotantes para que 2 o 3 personas dentro de una organización, si ofrezco servicio 7 por 24, con una sola licencia, pueda yo utilizar, 3 personas puedan utilizarla y puedan dar servicio, ¿no? Y que también tenga escalabilidad en el número de usuarios. Si ahorita tengo una empresa que tiene 30 clientes, pues necesito una licencia para atender 30 clientes, no necesito una licencia de 1000. Entonces necesito escalabilidad. Entonces, también las puedo crear a través de código abierto. Si tengo un área de sistemas o tengo alguien que me pueda ayudar a hacerlo, adelante. Si alguien puede utilizar la inteligencia artificial para hacer una solución que se apegue directamente al proceso que está siguiendo la empresa, también se puede hacer. Entonces, es muy importante que las herramientas tecnológicas que me van a apoyar a dar el servicio se definan con base en el negocio en el que estoy, en el tamaño que tengo y en el número de clientes que tengo. La plataforma especializada siempre va a resolver problemas de escala, pero tampoco me va a ayudar a resolver problemas de criterio. Me va a dar la visibilidad para que la gente pueda trabajar de mejor manera. Voy a terminar con un caso real de un NNR estancado a un NRR en crecimiento, ¿no? 3 puntos importantes que encontré el año pasado en una consultoría que estuve dando con un cliente que tengo aquí en México. Bueno, encontramos en la segmentación que el 40% de las cuentas de alto nivel no tenían una reunión ejecutiva en los últimos 90 días, ¿no? Hablamos más atrás que hay que tener reuniones periódicas ejecutivas con los clientes. Aquí el 40% de los clientes, y si vamos al ejemplo de tengo 100 clientes, 20 son los que son de alto nivel, el 40% son 8 de esos clientes, nadie
les estaba haciendo caso, ¿no? Entonces, el indicador estaba estancado, estaba por debajo de 100, algo estaba pasando, detectamos que no tenían un problema alto de cancelación, pero sí tenían una probabilidad o un conato de que varios de esos 8 clientes cancelaron. No se estaba perdiendo gran cantidad de dinero, pero tampoco se estaba creciendo con la base instalada de clientes. Y vimos o implementamos su semáforo de salud, ¿no? Ellos tenían un CRM y tenían una herramienta de soporte desde donde pudimos sacar información importante y de esos 8 clientes no podíamos atender a los 20 porque 12 estaban de buena forma atendidos y teníamos que enfocarnos en esos 8 clientes. Los pusimos de acuerdo a la información que obtuvimos del CRM, de la información que obtuvimos de la herramienta de ticketing, los calificamos del 1 al 8, del más crítico al menos crítico. Y empezamos a actuar, ¿no? Se empezó a apoyar a la gente con procesos, con procedimientos, con recomendaciones y en 6 meses, les estoy hablando que comenzamos en noviembre con ese tema, para abril de 2026, que es el año en el que estamos, ese 98% de NRR creció a 109%, actuando sobre las cuentas correctas en el momento correcto. Y bueno, en resumen, 3 decisiones antes de su próxima junta de servicio al cliente. Revisen si están segmentando su cartera antes de medir cualquier cosa. No pueden medir a todos los clientes por igual. Si se van a quedar con un indicador, empiecen por medir el NRR antes que cualquier otro número. Esto nos va a decir qué tan sana está la organización y qué tanto puede soportar si las ventas, por la razón que sea, las ventas nuevas no se dan en tiempo y forma. Y elijan herramientas según su etapa, no según la empresa más grande de su industria, ni la que les recomiendan porque es buenísima. O sea, simplemente hagan un análisis completo para saber qué herramientas necesito, en qué momento y de qué tamaño. Por mi parte, en este momento en la presentación es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y si gustas, Giselle, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Es correcto. Bastante interesante el tema, de verdad, desde una perspectiva que yo nunca había escuchado hablar acerca del tema de atención a clientes. De verdad que te felicito y te agradezco, Eduardo, por traernos esto que por lo menos para mí, ha sido tan novedoso. De verdad que muchísimas gracias. Como dijo Eduardo, vamos a tener ahora nuestra sección de preguntas y respuestas. En caso de que ustedes quisieran plantearle algún caso a Eduardo para que él, desde su experiencia, le pueda dar cualquier recomendación, algo que sea así como bien cortito, ¿verdad? Pues pueden avisarnos, pueden escribir por el chat o pueden levantar su manita y les abrimos el micrófono, como quieran. O sea, estamos disponibles para recibir sus inquietudes. Muy importante aprovechar el espacio para informar que en caso de que alguno de ustedes les interese ampliar más sus conocimientos en estos interesantes temas, tenemos unos cursos que los voy a compartir por acá relacionados y que también, aprovechando que tengo a Eduardo por acá para que nos pueda comentar un poquito sobre cada uno de ellos, pues aprovechar la ocasión. Tendremos programado para el mes de septiembre el curso de Fundamentos del Customer Success para B2B. Está programado para el mes de septiembre. El código QR está en pantalla en caso de que quisieran ampliar el temario, pero me gustaría, Eduardo, que nos puedas dar de manera resumida un pequeño hint de qué vamos a ver en ese curso.
Ok. Bueno, la parte de los fundamentos es una revisión eh, principalmente de los procesos y procedimientos que hay que realizar, por dónde hay que empezar, por dónde hay que estructurar un área de Customer Success, ¿no? Independientemente de la industria o del negocio al que se dediquen los asistentes, vamos a establecer los lineamientos principales para poder establecer un proceso de éxito con el cliente, ¿no? De manera resumida, es lo que estaríamos viendo eh, con teoría, teoría que sale de la práctica, no es del libro de texto, ¿no? No es de que yo les diga, aquí hay un manual y esto se hace. Los cursos se diseñaron con base en la experiencia que he tenido como parte de una organización y como consultor en diferentes organizaciones. Excelente. También vamos a tener el curso de métricas que importan. Hablaste de unas cuantas herramientas de indicadores. Imagino que parte de esas que mencionaste en el webinar, en esta charla, son de las que veremos en este curso taller sobre métricas que importan. Efectivamente, efectivamente las métricas que importan son las principales. eh, a través del tiempo, algunas han aparecido, han desaparecido, pero realmente es ver, medir exactamente dónde le está doliendo a las organizaciones la parte del servicio al cliente, dónde no estamos detectando el dolor y dónde tenemos que ir a actuar para remediar las problemáticas que se pudieran presentar. Entonces, para las personas que trabajan en áreas de servicio al cliente, es muy importante porque a lo mejor lo están haciendo, lo están midiendo, a lo mejor lo único que necesitan es saber eh, cómo hacerlo de mejor manera y cómo obtener los resultados para que eso se refleje en la salud de los clientes y en el incremento del recurrente para la organización. Excelente. Bueno, pues pueden ampliar más información a través del código QR. Estamos a las órdenes en caso de que quisieran que nosotros les orientemos un poquito más al respecto. Vamos a verificar si nos han dejado alguna pregunta en el chat. Acá pregunta Gabriel, la unidad de medida del NRR es únicamente en moneda, o sea, en dinero. ¿Es la unidad de medida más recomendable? Sí, sí, porque lo que significa el Net Revenue Retention es la retención del ingreso neto, ¿no? Entonces, este es un número que, que va muy ligado a si estás dando un servicio adecuado, si tus clientes están contentos. Cuando tus clientes están contentos, hay un crecimiento natural del ingreso de la organización. Y sí, se mide es moneda. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por preguntar, Gabriel. En caso de que tengan alguna pregunta, duda en relación a este interesante tema, pueden escribir por el chat. También pueden levantar su mano y con muchísimo gusto le abrimos el micrófono para que lo puedan hacer por audio. Yo estoy copiando el link de ambos cursos porque me informaron que no se podían escanear. Tengo otra pregunta acá. ¿Qué recomienda como plan B cuando los clientes encuestados no acostumbran a llenar las encuestas? Fíjate que es muy interesante. Hace mucho tiempo yo trabajé en la parte de servicio al cliente, pero en un área operativa de soporte técnico.
y ahí nos establecimos el objetivo de que nos respondieran la encuesta de satisfacción, ¿no? Entonces, normalmente se cerraba el ticket y automáticamente se mandaba una encuesta de satisfacción y nuestro número de respuesta nos estaba respondiendo aproximadamente entre el 8 y el 9% de los clientes que atendíamos, ¿no? Nos establecimos el objetivo de ir creciéndolo y llegamos a tener hasta un 30% de respuesta. ¿Cómo lo logramos? Cuando hay interacción, ya sea vía telefónica o a través de chat, es que el ejecutivo realice directamente la encuesta. Es decir, te atendí, te terminé de atender, te solucioné la problemática por la que me llamaste, ahora te pido que por favor me contestes una encuesta de satisfacción. La encuesta no debe de tener más de 5 preguntas, ¿no? Y tienen que ser respuestas cerradas, sí o no, porque ahí se complica mucho la respuesta del cliente. Ese sería un plan B para incrementar el porcentaje de respuesta de encuestas de satisfacción. Perfecto, muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta adicional, Giselle, por parte de la audiencia, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, estoy verificando. Acá tenemos otra pregunta. El mínimo de indicadores de eficacia, ¿cuáles serían? El mínimo de indicadores de eficacia. Uh, no hay una regla, pero yo les hablaría tipo los famosos KPIs, los Key Performance Indicators o indicadores de desempeño. No menos de 3, no más de 5. ¿No? Porque si no, si tenemos menos de 3, realmente no estamos midiendo casi nada. Si tenemos más de 5, podemos perder el foco. Entonces tenemos que ir entre 3 y 5. Perfecto. Damos un minutito más a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Cuál es la nota aceptable de NPS y real? La aceptable, la mayoría por datos que tengo reales, es entre 7 y 8. ¿No? El 9 y 10 es el mínimo. Las empresas en las que he estado realmente entre 0 y 6 muy difícilmente han aparecido, pero Sí. reiterando un poco, la nota aceptable es entre 7 y 8. Y es lo real, son números reales, ¿no? O sea, si alguien llega y te dice, no, yo te voy a dar toda la consultoría para que tus números, tu NPS siempre sea de 10, es muy difícil. Hay muchas variables, muchos factores que intervienen desde aspectos tecnológicos hasta aspectos humanos. Entonces, yo sí te puedo decir que entre el 7 y 8 es el número que siempre se va a presentar y que es el aceptable. Así es, 7 y 8, que él redactó por el chat confirmando la respuesta, entre 7 y 8. Otra persona nos pregunta si estará disponible la grabación. Así es, tenemos un grupo por WhatsApp a través del cual siempre que concluimos con los webinars,
colgamos por ahí el link para tener acceso a la grabación. Así que sí. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje representativo que debe arrojarnos las encuestas para que este indicador sea aceptable? Mayor de 90%. ¿No? Cuando el indicador en satisfacción está por debajo del 90%, hay que actuar. Algo no se está haciendo correctamente. Hay alguna situación en el proceso que está fallando. Entonces, de 90% para arriba es aceptable, abajo de 90% algo está ocurriendo. Y con una pregunta, con esto de la inteligencia artificial, ¿cómo ayuda a las empresas esta herramienta con lo que tiene que ver con el customer success? Bueno, la parte de la inteligencia artificial siempre va a ser bienvenida para atender tareas repetitivas. Hablando, por ejemplo, en la parte de la segmentación de clientes. A los clientes del segmento de mayor volumen de clientes, el que yo le puse el segmento universal, si se tienen los recursos tecnológicos y financieros necesarios, se les puede dar servicio a través de inteligencia artificial por medio de chatbots bien parametrizados, porque la inteligencia artificial hemos visto que también se equivoca. Entonces, es parte de un trabajo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pero siempre supervisada de alguna manera por una persona, por un ente humano, ¿no? Pero ahí es algo de lo que se puede empezar a utilizar. Y también se puede utilizar en los segmentos más grandes, en el segmento mediano o en el segmento superior, para la explotación de la información, ¿no? Se pueden utilizar soluciones de inteligencia artificial que ya vienen de caja o que se desarrollan para poder explotar esa información en favor de la organización que está proveyendo el servicio, pero sobre todo en favor de los clientes, para poder ofrecer mejores servicios, para poder encontrar fallas que a lo mejor los humanos no podemos detectar y que la inteligencia artificial, con la capacidad que tiene de analizar información, grandes cantidades de información en muy poco tiempo, nos den la capacidad de poder mejorar realmente la experiencia que tenga el cliente con la empresa que yo represente. Excelente. Muchísimas gracias. Eh, ¿Usted recomienda para las encuestas de satisfacción al final del servicio utilizar la escala de Likert o el método de encuesta? A mí me gusta más el método de encuesta, ¿no? El método de encuesta y un resultado plano, ¿no? De binario. Estás ¿cómo se llama? A favor del servicio o en contra del servicio, ¿no? Se te dio el servicio correctamente o incorrectamente. Y eso te permite ser mucho más efectivo en las acciones de remediación que tengas que implementar. Bien. Gracias a No, todos, gracias a todos ustedes por sus preguntas y esperamos verlos próximamente en los cursos o, o quién sabe, ¿no? A lo mejor requiriendo servicios donde los podamos ayudar. claro que sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Eh, Fue un momento muy grato de mucho aprendizaje, de muchas terminologías diferentes que pudimos aprender en el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Así que tengan muy buena tarde todos y de esta manera damos por terminada esta charla.
Gracias, Giselle, y gracias a Suprema Qualitas. Y gracias a los para servirle. asistentes sobre todo. ¿Cómo no? Que tengan buena tarde.